del país. Es un hecho realmente preocupante. Pero hoy día hemos querido hablar de otro tema que nos parece que es central y es fundamental, tiene que ver con la salud. Y esto viene a colación por una investigación, por un informe que ha realizado el Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, a cargo del doctor Walter Gutiérrez, ha hecho una investigación que ha involucrado a 90 hospitales en todo el país para saber cuál es el estado en que se encuentra la salud en nuestra nación. Así que está con nosotros para hablar de este tema el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aquí en Redes y Poder. Doctor Gutiérrez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Como es un programa de actualidad, tengo que comenzar por preguntarle, de todas maneras, esto que viene ocurriendo en el caso de Huancavelica, esta retención no autorizada, no bajo la voluntad del Contralor, de un ministro y de congresistas. ¿Qué está ocurriendo en el país desde su perspectiva? Bueno, hay evidentemente un desborde popular, un debilitamiento institucional. En el último reporte de la Defensoría hemos registrado más conflictos sociales y esto tiene mucho que ver con el último año del anterior gobierno, en el que los temas se dejaron pasar. Hubieron mesas de diálogo y acta tras acta, pero la verdad no se hizo mucho seguimiento respecto al cumplimiento del contenido de estos acuerdos y tal vez este gobierno también ha demorado un poco en instalarse y en tener claro lo que debería hacer con los conflictos sociales. Nosotros creemos que la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros debería haberse fortalecido aún más, darle estatus de ministerio, de ministro al jefe de la oficina, porque mire usted, en este momento tenemos a un ministro, tenemos al Contralor, tenemos a congresistas, porque quienes encabezan este tipo de protestas quieren tener al frente una autoridad que tenga capacidad de resolución o un cierto nivel en el organismo del Estado para que sus demandas puedan ser debidamente acogidas. No tienen esa percepción con la Oficina de Conflictos Sociales por dos razones. Primero, porque no se le ha dado ese nivel y segundo, porque estos problemas han sido atendidos por los propios ministros y desde nuestro punto de vista han ingresado a un mecanismo, a una ruta peligrosa porque los conflictos históricamente han tumbado ministros. Y eso, digamos, esa práctica, ese camino de negociar directamente debilita el gobierno, independientemente de quién sea. Doctor Larcón, darle un estatus de ministro o de ministerio a esta, digamos, dependencia de la PCM podría ocurrir, seguramente en opinión de muchas personas que ven este programa, si esa misma institución estuviera arrojando resultados positivos en las negociaciones. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas es lo contrario. En realidad, lo que vemos es que los conflictos sociales terminan en una extorsión. En realidad, lo que está haciendo mucha gente que siente, digamos, expectativas no satisfechas u otro tema que puede estar sobre el tablero como intereses diversos, inclusive de agitadores profesionales, lo que hacen es tomar vías, cerrar vías, y pedir a cambio tal o cual beneficio para esa población. Y en este caso ya hemos ido a un extremo, porque se está tomando de rehenes a autoridades. ¿Cómo se puede actuar y cómo el Estado de Derecho puede proteger a los ciudadanos y la autoridad de este tipo de desmanes? A ver, en primer lugar, nosotros nos estábamos refiriendo al inicio del gobierno, ya tenemos casi 100 días. 120 ¿no? Más o menos. ¿No? Tenemos 4 meses, sí, prácticamente 120 días. Entonces, la idea era que muy pronto advirtieran que este era uno de los temas centrales en la gestión, en el gobierno, y por eso planteaba que esto debió hacerse al inicio. A eso hay que sumarle el hecho de que el anterior gobierno no le ha dejado margen a este gobierno por lo que acabo de señalar.
Nosotros creemos, desde la Defensoría del Pueblo, que la protesta social, estamos absolutamente convencidos, y así está recogido en nuestro ordenamiento, es un derecho. Pero una cosa es la protesta social y otra cosa es la violación de derechos. Incluso en determinada jurisprudencia, en determinada legislación de otros países, permiten la toma temporal de una pista. Pero mire lo que digo, temporal, en situaciones muy extremas, pero no el cierre permanente, porque el derecho a la protesta social definitivamente tiene límites y usted no puede transgredir apelando o alegando su derecho, no puede violentar otros derechos. Y eso es lo que está pasando. ¿Nuestro ordenamiento permite eso? Nuestro ordenamiento permite la protesta social. ¿La lo que toma no de carreteras? permite, no, expresamente no. Pero lo que decía es que en situaciones extremas, en otros países, eso, digamos, está recogido, reconocido por alguna jurisprudencia, pero acá no. Sin embargo, se toman carreteras y no de manera temporal, sino por muchos días, afectando claramente otros derechos. En eso estamos completamente de acuerdo, pero eso se debe, en gran parte, como dije hace un momento, al debilitamiento institucional del Estado. ¿Por qué gana la calle la protesta? La protesta gana la calle porque no encuentra canales o mecanismos en el Estado que permitan satisfacer sus necesidades. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto minero, el más importante del país, es el caso de las Bambas. El de las Bambas, sí, claro. Estamos hablando de 9.000 millones, casi 10.000 millones de inversión, pero que de una manera absolutamente discutible, el último día se cambia el estatus legal de la carretera, se cambia el estudio de impacto ambiental con cierta nocturnidad, evidentemente va a generar un problema en la población. ¿Usted señala que las Bambas ha actuado de manera ilegal? No he dicho eso, lo que he dicho es que no ha habido una compaginación de derechos. Yo se lo digo sin ambajes. Yo creo que es importante la inversión minera. No hay salida para el desarrollo del país sin inversión minera. Se lo digo sin ningún rodeo. Pero tenemos que compaginar la inversión minera, la actividad minera, con los derechos de las poblaciones, porque de lo contrario vamos a llegar a un punto muerto. A eso me estoy refiriendo. Están pidiendo en la zona de las Bambas 150 millones de dólares, 150 millones de dólares para abrir la carretera. Eso es lo que están pidiendo las poblaciones que circundan y están afectadas por el tránsito de los vehículos. Pero esa cifra es, no sé, irrisoria, sobre todo porque están movidas por extorsionadores profesionales, y eso lo conoce el gobierno, lo ha denunciado inclusive el propio Pedro Pablo Kuczynski y hasta Fernando Zavala. O sea, no es una novedad. Pero aún así no se logra llegar a un punto que permita que justamente los ciudadanos pensemos o creamos que el Estado de Derecho prima en realidad para todos, ¿no es cierto? Usted es el defensor del pueblo, de todo el pueblo, del pueblo que protesta y del pueblo que también quiere trabajar, que quiere invertir y que no logra hacerlo cuando hay poblaciones que toman las vías y cierran carreteras. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué se puede hacer? Como le decía hace un momento, no es viable que el país se desarrolle si no logramos sacar adelante ciertos proyectos mineros. El Perú necesita un proyecto llamado Las Bambas, necesita 3 proyectos, Las Bambas, para poder salir de la pobreza, para poder atender ciertos servicios públicos, ciertos derechos fundamentales. Pero el esfuerzo, y ahí está el desafío del gobierno, es compaginar esos derechos con los derechos de la población. Y desde luego atajar o sacar de lado aquellos intermediarios, aquellos que medran con esta situación y o hacen política o se convierten en mercantilistas de la protesta social. Bien, vayamos al tema que nos interesa sobremanera, que es esta supervisión que han hecho ustedes de 90 servicios de emergencia de hospitales y 360, casi 400 farmacias en todo el país. Sí. Este es un trabajo que ustedes han hecho que es muy interesante, pero quisiera que nos cuente cuáles son, grosso modo, sus primeras conclusiones de esta revisión de cómo se encuentra el sistema de salud en el país. Primero, 2 o 3 cifras para explicar por qué nos preocupa la salud. Cuando hablamos de salud, hablamos de 100 millones de actos médicos al año. Hablamos de 1.700
intervenciones de emergencia a cada hora. Hablamos de 500.000 de partos, de 6 millones de cirugías leves o complejas. Estamos hablando de cifras importantes. ¿Qué hemos encontrado? Nosotros hemos encontrado en este servicio básico llamado servicio de salud, hemos encontrado déficits como por ejemplo equipos obsoletos, equipos que tienen una vida útil de 5 años, tienen 8 o 13 años funcionando con riesgo de vida de los pacientes y con testimonio de los propios médicos que nos dicen que muchas veces estos equipos se paran en plena atención. Hemos encontrado también mucho hacinamiento, el 57% de los pasillos, casi el 60% de los pasillos son utilizados como espacios de atención médica. Nuevamente, con riesgo de la salud de los pacientes, porque una persona va por una enfermedad menor o va por una afección que podría ser rápidamente asma, atendible. Claro, y sin embargo puede salir con lo que denominan una infección hospitalaria. ¿Por qué? O sea, llegas medio herido y sales casi muerto. O muerto. O muerto, porque no existen las condiciones sanitarias adecuadas. No existen las condiciones y adicionalmente tenemos otro problema, que es el acceso a la medicina. Mira, el derecho a la salud se traduce o se materializa en derechos puntuales, como la salud oportuna, o sea, que te atiendan en el momento preciso, segura, acceso a la tecnología médica, es decir, que el aparato médico con el que te están dando el servicio sea un aparato eficiente, que no se pare a media prestación de servicio, y el acceso a la medicina. Hemos medido todos estos elementos y muy desafortunadamente en todos hay un déficit importante. No existen medicinas tampoco, y las que están en sitios como Huancavelica, según leemos acá, tienen precios que son varias veces más altos que los que se pagarían en Lima, inclusive, con lo cual se está condenando a una persona enferma a morir porque no puede comprar esas medicinas. Se dan 3 situaciones que de alguna manera están ligadas. La primera es que hay más del 30%, de cada 100 hospitales, más del 30% tiene déficit de medicinas. Esto hace que el ciudadano, el paciente, tenga que ir al mercado aledaño, el mercado de medicinas, y cuando va al mercado de medicinas, en un porcentaje superior al 70 y tantos %, es básicamente medicina de marca. Pero cuando puede acceder a la medicina, al genérico, este genérico cuesta 200 y hasta 300% más. Entonces, advierte que el que más se afecta es justamente el que menos posibilidades económicas tiene. Esta es otra de las cosas que hemos encontrado en esta supervisión, que como bien se señaló hace un momento, se ha hecho en 90 hospitales de todos los sistemas, porque el sistema de salud está compuesto por subsistemas, salud, sanidad, los propios hospitales regionales. Todos han sido supervisados, son en los 24 departamentos en el país. Ahora, esto que usted ha, digamos, descubierto con esta supervisión, le lleva a pensar ¿qué? Porque esto que está mal logrado, esto que no funciona, esto que es ineficiente, tiene algunos responsables. ¿Quiénes son los responsables de que estos hospitales estén en el estado en que se encuentran en la actualidad y que usted ha encontrado en esta supervisión? Uno de los problemas, no lo hemos dicho con ocasión de esta supervisión, sino a propósito prácticamente de toda la actuación del Estado, uno de los grandes problemas es la ineficiencia del Estado. El Estado no tiene parámetros de eficiencia y la ineficiencia a menudo viene aparejada con corrupción. Cuanto más ineficiente es el Estado, más posibilidades hay de que se introduzca la corrupción. Esto no solo sucede en el sector salud, también sucede en la justicia. Cuanto más demoran los casos, cuanto menos transparentes son, más posibilidades hay que se introduzca la corrupción también en el Servicio de Administración de Justicia. Aquí no pasa cosa diferente. Es ineficiente el Estado porque, fíjate, el Estado ni siquiera tiene data dura, data confiable para poder coberturar el servicio de salud. En San Juan del Lurigancho, 1.200.000 ciudadanos hay en San Juan del Lurigancho. Hay un hospital que solo tiene 112 camas y es un hospital
de nivel 2 de complejidad y deberíamos tener ahí por lo menos 2 o 3 hospitales de nivel 3. ¿Por qué? Porque no se conoce ni siquiera la demanda, no se conoce la oferta, no se conoce el déficit. Una de las tareas de la Defensoría es crear información, generar información para que a partir de ahí se puedan establecer políticas públicas en el sector salud. Ese es uno de los propósitos de esta supervisión. Cuando escuchamos hace unas semanas o hace unos meses esos audios indignantes de un asesor presidencial que comentaba que tenía el negocio armado porque pasaba a los enfermos de los hospitales a las empresas privadas, a las clínicas privadas, se, digamos, patentizó un hecho que llama la atención, pero que quizá tiene que ver con su supervisión, y es el hecho de que se sospecha, por no decir se tiene casi probado, que existe una negligencia deliberada. Esas máquinas están malogradas deliberadamente para que los servicios se presten en clínicas privadas. ¿Algo de eso puede concluir usted? Sí, de hecho, de alguna manera se es ineficiente porque no se tienen las competencias, o se es ineficiente adrede justamente para debilitar el Estado, para que el servicio sea débil y justamente pueda privatizarse. Yo no estoy en contra de la privatización, yo creo en la privatización, yo creo en la economía de mercado, pero también creo en un Estado fuerte, en un Estado que pueda supervisar, en un Estado que haga eficiente que el servicio de salud en manos de privados también esté suficientemente controlado. Lo que pasa, o lo que sucedió en el caso de este asesor, es justamente que la ineficiencia del Estado era, digamos, premeditada, con el propósito de trasladar esto al sector privado para poder medrar con esa situación. Bueno, esto nos llevaría a pensar, doctor Gutiérrez, que quizá su próxima supervisión debería ser justamente de las clínicas privadas, para ver qué porcentaje de sus ingresos vienen de esas máquinas malogradas del sector de salud del Estado. Nosotros vamos a supervisar los servicios públicos, estén en manos del Estado o estén en manos de los particulares, sean colegios públicos o colegios privados, sean clínicas o sean hospitales. Y si alguna empresa privada no nos los permite, iremos de la mano de Indecopi, iremos de la mano de Su Salud o iremos de la mano de la UGEL si se trata de colegios. La Defensoría va a supervisar porque expresamente el artículo 162 de la Constitución le asigna esa competencia: supervisar los servicios públicos, en manos de privados o en manos de públicos. Muy bien, doctor Gutiérrez, muy amable, gracias por acompañarnos. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el congresista Edwin Donaire, de Alianza para el Progreso, que está ya en los estudios de Redes y Poder. Y al final del programa tendremos una entrevista muy importante, es una revelación que quiere hacer el regidor Wilder Ruiz, de la Municipalidad de Lima. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.